La mano de mi padre me golpeó la cara con tanta fuerza que caí al suelo. Mi visión se nubló, mis oídos zumbaban, y todo lo que podía oír era su voz retumbando. Mentirosa. Ese niño no es bienvenido en esta casa. Mi madrastra se cruzó de brazos y se burló. No te preocupes. Nuestra verdadera hija sí nos llenará de orgullo. Mi hermano no se inmutó. Solo me señaló como si yo fuera basura. Deshonraste a esta familia. Y yo no dije nada. No lloré. No grité. Solo me abracé el vientre y salí por la puerta sin un plan, sin dinero, sin apoyo. Eso fue hace 5 años. Hoy vinieron a mi negocio, cabizbajos, desesperados, suplicando ayuda, pero la chica que rompieron ya no existe. Y yo no estaba aquí para salvarlos. Estaba aquí para recordar exactamente en quién me convertí sin ellos. Al crecer, siempre sentí que estaba alquilando un espacio en mi propia familia. Mi mamá falleció cuando yo tenía 7 años. La recuerdo solo en destellos, su cálida voz tarareando mientras me cepillaba el pelo, la forma en que dejaba notas adhesivas en mi almuerzo. Después de su muerte, todo en nuestra casa se volvió frío. 2 años después, mi papá se casó con Tatiana. Ella era elegante, hermosa, y siempre llevaba una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Ahí fue cuando las cosas cambiaron. No de golpe, sino de formas pequeñas y silenciosas que solo un niño notaría. Reorganizó la casa. Las fotos de mi mamá fueron retiradas. Su manta favorita, donada. Su caja de recetas, desechada. Luego llegó Ana, mi media hermana. La hija de verdad. Así la llamaba Tatiana, nuestra hija. Nuestro pequeño milagro. Como si yo solo estuviera de prestado. Mi padre, Daniel, no era un mal hombre al principio, pero era débil, del tipo que evita el conflicto ignorándolo. Cuando Tatiana hacía comentarios hirientes sobre mí, Clara siempre está de mal humor. ¿Por qué se viste así? Él nunca me defendía, solo murmuraba algo sobre las hormonas de la adolescencia y se iba de la habitación. Para cuando cumplí 15 años, había aprendido a ser invisible, me iba bien en la escuela, me mantenía callada, seguía las reglas, pero no importaba lo que hiciera, Ana brillaba más a sus ojos. La elogiaban por las cosas más pequeñas. ¿Dibujaba una figura de palitos? Un genio. ¿Leía un libro? Superdotada. Una vez gané una Olimpiada Estatal de Ciencias y mi padre ni siquiera se presentó a la ceremonia. Teníamos el recital de baile de Ana, dijo, sin siquiera disculparse. Esa casa nunca fue un hogar, era un escenario. Yo era la suplente que habían olvidado que estaba en la obra. Aún así, seguí esperando. Esperando que si me esforzaba más, sacaba mejores notas, sonreía más, me quedaba callada. Tal vez me volverían a querer como antes de que muriera mi madre. Pero el amor no viene con condiciones. Y su amor, si es que existía, estaba enterrado bajo tantas reglas y expectativas que no podía respirar. Así que dejé de intentarlo. Y justo cuando pensé que no me quedaba nada que perder, me enamoré del único chico que me vio, que realmente me vio. Y todo se fue en picada desde ahí. Se llamaba Nathaniel Benítez. Se transfirió a mi preparatoria en 2º año. Era callado, reservado, pero cuando hablaba, era como si el mundo se detuviera a escuchar. Fue la primera persona que me miró a los ojos y realmente vio a Clara, no a la decepción de la que Tatiana susurraba a puerta cerrada, no a la sombra invisible junto a Ana. Hablamos por primera vez en la clase de química. Se sentó a mi lado y bromeó diciendo que parecía que yo sí sabía lo que estaba haciendo. Y así era. La ciencia siempre había sido mi lugar seguro. Él sonrió y dijo, «Enséñame algo». A partir de entonces, hablamos todos los días. De todo. De música, de poetas muertos, de cómo ambos nos sentíamos extraños en nuestros propios hogares. Su madre trabajaba de noche.
Su padre no estaba presente. Él entendía la soledad, no del tipo dramático, sino del dolor sordo de pasar desapercibido. Un viernes por la tarde, nos saltamos una clase y condujimos hasta las afueras de la ciudad. Nos sentamos en el cofre de su camioneta viendo las estrellas. Esa noche le conté sobre mi mamá, sobre Tatiana, sobre cómo a veces me sentía como un fantasma en mi propia vida. Él escuchó, realmente escuchó. Y cuando lloré, no intentó arreglarlo, solo me tomó de la mano. Me enamoré perdidamente, no porque fuera perfecto, sino porque estaba presente, porque en un mundo que me trataba como una carga, Nathaniel me hacía sentir como una persona. No fue planeado, no apresuramos nada, pero cuando sucedió, cuando cruzamos esa línea, no se sintió mal, se sintió como volver a casa. Fuimos cuidadosos. Eso pensé. Pero unas semanas después, noté los cambios. Al principio, lo ignoré. Solo estrés, la escuela, las noches sin dormir. Pero luego me faltó un periodo, y luego otro. Las náuseas por la mañana, los mareos. Compré una prueba, y luego 2 más, todas positivas. Tenía 17 años y estaba embarazada. La habitación dio vueltas cuando vi las líneas. Me senté en el baño, aferrada a la tira de plástico, incapaz de respirar. Se lo dije a Nathaniel al día siguiente, con el corazón desbocado. Su reacción fue silenciosa, demasiado silenciosa. Necesito tiempo para pensar, dijo. Nunca lo volví a ver. Dejó de responder mis mensajes. Me bloqueó de todas partes. Desapareció. La única persona que me vio se había esfumado. Y me quedé sola para enfrentarlo. Durante una semana, lo mantuve en secreto, sin saber qué hacer. Caminaba por la escuela como un fantasma otra vez, fingiendo que estaba bien, fingiendo que el peso en mi vientre no se hacía más pesado cada día. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz. Tatiana encontró la prueba escondida debajo de mi cama, y ahí fue cuando todo explotó. Era un domingo por la tarde. Llegué a casa de mi turno en la biblioteca y encontré la puerta de mi habitación abierta de par en par. Tatiana estaba de pie en medio del cuarto, sosteniendo algo en su mano. Al principio, no pude distinguir qué era. Entonces vi la tira rosa, la prueba de embarazo. Se me heló la sangre. No gritó, no al principio. A Tatiana nunca le gustó el caos. Prefería su crueldad afilada y calculada. Levantó la tira como si fuera una prueba en un juicio y dijo con una voz lo suficientemente fría como para congelar el aire: ¿Esto es tuyo? No pude mentir. Ni siquiera lo intenté. Asentí una vez. Mi voz, apenas un susurro. Sí, el silencio fue peor que los gritos. Fue la pausa antes de que una bomba explote. Luego oí pasos, los de papá, pesados, impacientes. Entró, echó un vistazo a la cara de Tatiana y luego a mí. ¿Qué está pasando? Está embarazada, dijo Tatiana secamente. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró como si yo fuera una extraña. Luego, como si se hubiera activado un interruptor. Su expresión se torció de rabia. Pequeña mentirosa, siseó. ¿Cuánto tiempo llevas ocultando esto? 2, iba a decírselos. Tartamudeé. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo?, bramó. ¿Para traer más vergüenza a esta familia? Y entonces sucedió. Ni siquiera lo vi venir. Su mano me golpeó tan fuerte que di un giro y me estrellé contra el suelo. El dolor floreció en mi mejilla. Mi cabeza retumbaba. Me agarré el costado, al bebé, a mi bebé, e intenté respirar. Tatiana no corrió a ayudar. No jadeó ni intervino. Simplemente se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa de satisfacción: No te preocupes. Ana nos traerá orgullo. Todavía tenemos una hija de verdad. Me quedé allí en silencio, todavía en shock, avergonzada.
y de repente consciente de que nadie iba a defenderme. Entonces llegó Carlos, mi hermano, 2 años mayor, atleta estrella, el chico de oro. Se paró en la puerta, mirándome con asco. «Das asco», espetó. «Has deshonrado a esta familia». Abrí la boca para hablar, pero no me quedaban palabras. Papá se cernió sobre mí, con la voz temblando de furia. «Empaca tus cosas. Te largas. ¿Crees que puedes arruinar a esta familia y quedarte bajo mi techo?» «¿A dónde iré?», pregunté, apenas por encima de un susurro. «Averígualo», escupió. «Ese bastardo no es bienvenido aquí». Recuerdo que Tatiana apagó la luz de mi habitación al salir, como si estuviera cerrando un capítulo. Nadie me ayudó a levantarme. Nadie preguntó si estaba bien. Ni siquiera esperaron a que me fuera. Volvieron a su cena como si me hubieran quitado de la mesa. Empaqué en la oscuridad. Una maleta pequeña, un cargador de teléfono, 2 mudas de ropa, el relicario de mi madre. Lo había escondido detrás de un libro viejo hacía años. Era lo único suyo que no habían tirado. Y luego salí por la puerta principal a la noche helada. 17 años. Embarazada y completamente sola. No lloré. Todavía no. Una parte de mí ya había comenzado el proceso de dejarlos ir. Era casi medianoche cuando me encontré sentada en la parada de autobús del centro, que funcionaba 24 horas. Abrazaba mis rodillas. Mi aliento se empañaba en el aire frío. A mi teléfono le quedaba un 6% de batería. No tenía amigos a los que pudiera llamar. La mayoría eran de la escuela, amables en la superficie, pero no el tipo de personas que abrirían sus hogares a una chica embarazada que acababan de echar. Revisé mi aplicación del banco. 538 pesos. No me llevaría muy lejos. Quizás 2 noches en un motel barato si me saltaba las comidas. No lloré. Todavía no. Pero la soledad había comenzado a calar en mis huesos como la escarcha. Me quedé allí hasta que salió el sol, entumecida, rígida y hambrienta. Y fue entonces cuando ella me encontró. Se llamaba Elena Garza. Tenía una panadería en la esquina llamada Luz de Flor. Y abría temprano, antes de que se apagaran las luces de la calle. Debí verme lamentable porque se detuvo mientras abría la puerta y luego se acercó lentamente. «¿Estás bien, mi vida?», preguntó, su voz cálida y cautelosa. Asentí. Luego negué con la cabeza, sin saber qué respuesta era la verdadera. «¿Tienes hambre?», dudé, y luego asentí. Ella no preguntó más. Simplemente abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Lo primero que me golpeó fue el olor. Canela, vainilla, pan recién hecho. El calor me envolvió como una manta y, por primera vez en horas, volví a sentirme humana. Me sirvió una taza de chocolate caliente y me puso un cuernito con mantequilla, todavía tibio del horno. Apenas pude dar 3 bocados antes de que llegaran las lágrimas. Elena no se inmutó. Simplemente acercó una silla, esperó y me pasó un pañuelo cuando lo necesité. Le conté todo entre sorbos de chocolate y sollozos que había estado conteniendo durante días. No interrumpió, no juzgó, solo escuchó y puso una mano suave sobre la mía cuando terminé. «Ese bebé tiene suerte de tenerte», dijo simplemente. Fue la primera vez que alguien dijo la palabra «bebé» sin escupirla como una maldición. Elena me dejó quedarme en el almacén sobre la panadería esa noche. No era mucho, una lámpara y un calentador, pero era más de lo que había tenido en días. Dijo que podía ayudar en la panadería para ganarme el sustento. «No creo en la caridad», dijo, «pero sí creo en las segundas oportunidades». Esa primera noche, acostada en el calor de esa pequeña habitación, puse mi mano sobre mi vientre y le susurré a la vida que crecía dentro de mí. «No sé cómo lo vamos a lograr, pero lo haremos». Fue la primera vez que lo creí. Vivir sobre Luz de Flor nunca fue planeado como algo permanente, pero de alguna manera se convirtió en el primer lugar que sentí como un hogar en años.
Elena me dio más que un techo y comida caliente. Me dio rutina, estructura, dignidad. Me despertaba a las 5 de la mañana para ayudar a preparar la masa, enrollar cuernitos, limpiar mostradores. Aprendí a manejar la caja registradora, a saludar a los clientes, incluso a decorar pastelitos. A la segunda semana, Elena dijo que tenía buenas manos y me dejó experimentar con flores de betún. Ese pequeño elogio significó más para mí que una década de silencio vacío en casa. Todavía tenía miedo. Cada calambre me hacía entrar en pánico. Cada mirada de reojo me hacía sentir juzgada. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me sentí útil. Me inscribí en clases prenatales gratuitas en el centro comunitario. Elena me llevó a la primera, y cuando le dije que no podía pagar, simplemente hizo un gesto con la mano. Me pagarás prosperando. Me dolía el cuerpo, se me hinchaban los pies, y apenas podía mantener los ojos abiertos algunas noches, pero estaba trabajando, preparándome, convirtiéndome en alguien. Empecé a escribir un diario. Elena me animó. Dijo, anota quién eres ahora para que nunca olvides lo lejos que has llegado. Le escribía a mi hijo no nacido todas las noches. Todavía no tienes cuna ni ropa, pero me tienes a mí, y estoy aprendiendo a ser suficiente. Era aterrador y hermoso. Algunas noches el miedo se apoderaba de mí. ¿Y si no podía hacerlo sola? ¿Y si fracasaba? Pero entonces recordaba el rostro de mi padre, contraído por la rabia, llamando a mi bebé un error. Y de repente, estaba más decidida que asustada. Trabajé durante mi segundo trimestre. En las tardes tranquilas, Elena me enseñó a llevar la contabilidad de la panadería. Una vez tuvo un negocio de banquetes y dijo, si alguna vez quieres dirigir algo propio, necesitas conocer tus números. Empecé a soñar. No sueños locos, solo pequeños sueños. Mi propio apartamento, sostener a mi bebé envuelto en una suave manta amarilla, dejar de mirar por encima del hombro cuando decía que era madre. Una tarde, Elena colocó una pequeña caja envuelta frente a mí. Dentro había un gorrito de bebé tejido a mano, de un suave azul pálido, y una nota. No estás sola, Clara. Nunca lo estuviste. Lloré sobre mi rollo de canela. No todos los días eran fáciles, pero cada día era un progreso. Todavía no sabía qué tipo de futuro estaba construyendo, pero por primera vez era mío. Y cada patada que sentía desde adentro me recordaba que ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba convirtiendo. Luna nació una noche lluviosa de jueves. Todavía recuerdo el sonido de su primer llanto, agudo, desafiante, lleno de vida. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Elena me tomó de la mano durante las 12 horas de parto. Me susurraba palabras firmes y me secaba la frente cuando pensé que no podía más. Y cuando colocaron a mi hija sobre mi pecho, algo cambió dentro de mí, como si el mundo finalmente tuviera sentido. La llamé Luna porque era mi luna, una luz tranquila en el momento más oscuro de mi vida. Era pequeña, pero fuerte. 10 dedos en las manos, 10 en los pies y ojos como pizarra derretida. Ni rastro de la vergüenza que mi familia le había arrojado. Solo asombro, solo inocencia. Llevar a Luna a casa, al desván de la panadería, fue surrealista. El catre ya no estaba. Reemplazado por una cama de verdad, una cuna de segunda mano estaba junto a la ventana, cubierta con suaves mantas amarillas que Elena había encontrado en una venta de la iglesia. Mi diario estaba en la mesita de noche, ahora lleno de meses de cartas. Estaba agotada, estaba abrumada, pero ya no tenía miedo. Cuidar a Luna no se parecía en nada a lo que había imaginado, y era todo lo que necesitaba. Sus llantos perforaban la noche. Sus pañales eran interminables y constantemente me preocupaba estar haciendo todo mal. Pero cada arrullo, cada párpado tembloroso mientras dormía en mi pecho, cada pequeño bostezo, me anclaba. Volví a trabajar a tiempo parcial en la panadería después de 6 semanas.
Elena había contratado a una mujer mayor y tranquila llamada Martha para ayudar a cuidar a Luna durante los turnos. Se convirtió en una especie de abuela para ella, tarareando canciones de cuna mientras doblaba la masa. A medida que Luna crecía, algo crecía también dentro de mí. Me inscribí en un curso en línea gratuito. Trabajaba hasta altas horas de la noche viendo clases mientras Luna dormía, garabateando ideas en los márgenes de mi diario. Empecé a esbozar ideas de productos: lociones naturales para bebés, mordederas hechas a mano, barritas de snacks orgánicos. Cada idea surgía de algo que había necesitado y no había podido encontrar. La visión aún era pequeña, pero era real, tangible, mía. Lo llamé raíz y ascenso, porque habíamos sido plantadas en el dolor, pero estábamos creciendo hacia algo más grande. Para cuando Luna cumplió 2 años, tuve mi primer pedido local. Un pequeño juego de cajas de regalo para el baby shower de la amiga de una amiga. Las empaqué a mano en la panadería. Até cada una con un cordel y lloré cuando vi sonreír a la clienta. La voz se corrió, lentamente al principio, luego más rápido. En 1 año, tenía un sitio web modesto, una base de clientes leales y un rincón alquilado en la panadería de Elena para mis exhibidores. No era rica, no era famosa, pero era independiente, era madre, era Clara Dávila, no la desgracia que habían desechado, sino la mujer en la que nunca esperaron que me convirtiera. Y mientras la risa de Luna llenaba nuestro pequeño apartamento sobre la tienda, supe una cosa con certeza: estábamos construyendo una vida, no a partir de lo que nos dieron, sino de lo que intentaron quitarnos. Fue un martes por la tarde cuando llegó el correo electrónico. Asunto: urgente, emergencia familiar. Al principio pensé que era spam, pero luego vi el nombre: Carlos Dávila, mi hermano. No había sabido de él en más de 5 años, ni un cumpleaños, ni una felicitación, ni siquiera un silencio frío, simplemente nada. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla. Luna jugaba tranquilamente en un rincón con sus crayones, completamente ajena a que los fantasmas de nuestro pasado se extendían a través de la pantalla. Cuando finalmente lo abrí, el mensaje era corto: Clara, por favor, llama. Es papá. Está enfermo. Es grave. Necesitamos tu ayuda económica. Ana está en la universidad. Mamá no trabaja. No podemos cubrir los tratamientos. Por favor, estamos desesperados. Ninguna disculpa. Nos equivocamos. Solo necesitamos. No respondí. No de inmediato. En cambio, levanté a Luna, la llevé al parque y la observé reír mientras perseguía mariposas. Estudié su pequeña figura, su hoyuelo cuando sonreía, el suave cabello dorado que atrapaba la luz del sol. Ella era mi milagro. Ella era la razón por la que había sobrevivido, y ellos la habían querido muerta. La habían llamado una desgracia. Me habían echado porque ella existía. Y ahora querían algo de nosotras. 2 días después, aparecieron en Luz de Flor. Yo estaba en el mostrador del frente. Elena estaba en la trastienda glaseando pastelitos. Luna dibujaba en el suelo detrás de mí, tarareando suavemente. La campanilla sobre la puerta sonó. Me di la vuelta y se me fue el aire. Tatiana, Carlos y mi padre. Estaba más delgado, más pálido, desgastado de una manera que la vida tiende a ser cuando has construido todo sobre el orgullo y lo has visto desmoronarse. Tatiana tenía una expresión vacía. Carlos ni siquiera me miraba a los ojos. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. Entonces mi padre se adelantó lentamente y dijo mi nombre como si le doliera. Clara. No respondí. Lo intentó de nuevo. Lamento todo. Me equivoqué. 5 años demasiado tarde. Tatiana intervino, su voz más suave de lo que nunca la había oído. No sabíamos lo lejos que habías llegado. No sabíamos lo fuerte que eras. No, dije. No quisieron saber. Bajaron la vista, avergonzados. Por favor, dijo finalmente Carlos. Necesita un tratamiento que cuesta más de lo que podemos cubrir. Perdimos nuestra casa. La colegiatura de Ana agotó nuestros ahorros. No tenemos a dónde más ir. Mis dedos se crisparon sobre el mostrador.
Miré a Luna, que seguía tarareando, sus pequeños pies balanceándose debajo de su silla. Nos habían dejado sin nada, y ahora querían ayuda. Me erguí. Recuerdo la noche en que me echaron, dije. Recuerdo la bofetada, las palabras, el silencio. Ninguno de ustedes llamó, ni cuando di a luz, ni cuando luchaba por comprar pañales, ni cuando lancé un negocio desde un almacén. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Lo sé, dijo con voz ahogada. He vivido con esa culpa todos los días. Entonces puedes seguir viviendo con ella, dije, porque construí esta vida sin ustedes, y no los dejaré volver a entrar solo porque finalmente se dieron cuenta de que valía algo. Tatiana intentó hablar, pero levanté la mano. Me dijiste que no era tu hija de verdad. Dijiste que tu orgullo descansaba en Ana, así que ve con ella. Carlos abrió la boca, pero Luna levantó la vista y dijo, Mami, ¿quiénes son? La palabra los golpeó como un martillo. Mami, no hija, no hermana. Mami, mi título, mi identidad, mi rol ganado. Nadie importante, mi amor, respondí suavemente. Solo gente del pasado. Me agaché, levanté a Luna en mis brazos y me volví hacia ellos por última vez. Ustedes no querían a esta niña, no me querían a mí, y ahora que están desesperados, no pueden venir a tocar esta puerta y fingir que nada de eso pasó. Por favor, susurró mi padre. Lo sentimos. Entonces siéntanlo, dije en voz baja, pero no me pidan que arregle las consecuencias de su crueldad. Me di la vuelta y caminé hacia la trastienda. Elena me recibió con los ojos llorosos y un asentimiento de complicidad. Luna tiró de mi manga. Mami, ¿estás bien? Ahora lo estoy, susurré. Y lo decía en serio. Después de que se fueran de la panadería ese día, no lloré, no temblé, ni me derrumbé, ni dudé de mí misma como podría haberlo hecho años atrás. Simplemente me quedé en la trastienda, sosteniendo a mi hija y respirando. No era ira lo que sentía, ni siquiera era triunfo. Era paz, del tipo que se asienta en lo profundo de tus huesos cuando finalmente entiendes. No necesitas la disculpa de nadie para seguir adelante. No necesitas justicia para empezar a sanar. No necesitas que las personas que te rompieron sean testigos de tu ascenso. Solo necesitas vivir, vivir de verdad, sin ellos. Luna y yo fuimos a casa esa noche, preparamos sándwiches de queso a la plancha y vimos caricaturas. Se quedó dormida en mi regazo, con una mano metida en mi suéter. La miré y susurré. Ellos no nos querían, pero nos convertimos en todo lo que ellos no son. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez en meses. Hoy les dije que no. No porque sea cruel, no porque quiera venganza, sino porque recuerdo. Recuerdo el suelo. Recuerdo su mano. Recuerdo que me llamaron mentirosa, desgracia, un error. Y recuerdo haber elegido dejar todo eso atrás. Decir no, no es un acto de odio. Es un acto de respeto propio. En las semanas siguientes, lo intentaron de nuevo. Carlos envió mensajes. Tatiana mandó una carta. Incluso Ana, que no había dicho nada en todos esos años, envió un único mensaje de texto. No sabía que había sido tan malo. Lo siento. No respondí. El cierre no siempre requiere una conversación. A veces, es solo una puerta cerrada y una mente tranquila. Mi negocio creció. Elena se jubiló y me dejó la panadería. Luz de Flor se convirtió en Flor de Luna, con un segundo piso lleno de productos hechos a mano para mamás que alguna vez se sintieron invisibles. Luna ahora está en el kinder. Corre a mis brazos, todas las tardes, como si yo fuera el mundo entero. Y tal vez para ella, lo soy. No le cuento la historia completa. Todavía no. Ella sabe que es amada. Eso es suficiente por ahora. Un día aprenderá de dónde venimos. Y cuando lo haga, sabrá que no ganamos gritándoles a los que nos hirieron. Ganamos al nunca convertirnos en ellos. Solía pensar que quería venganza. Ahora sé que la verdadera venganza fue esta. No solo sobrevivir al rechazo, sino construir una vida tan completa que nunca se les permitiría volver a entrar.